ellos. Y luego, en el caso de Ucrania, bueno, Ucrania está derrotada. Quiero decir, hoy lo decía Podolyak, el ministro, no, lo decía ¿cómo se llama? El ministro de Exteriores de Ucrania, que Dmytro Kuleba, Kuleba había tenido una reunión, gracias José, había tenido una reunión en la OTAN con miembros de la OTAN, y que era gracioso cómo se expresaba el tipo, porque venía diciendo no vamos a ceder ninguna parte del territorio ucraniano a los rusos, porque esto es una cosa indefendible, y además quisiera yo que se pusieran en mi lugar otros países y tuvieran que ceder territorios. Es decir, que estaba reconociendo que le habían pedido que cediera territorios para conseguir una paz. Esa guerra está acabada, en el sentido de que es una guerra perdida por Ucrania, y la cuestión es cómo se va a salir del lío. Bueno, ¿cómo va a salir del lío ahora Estados Unidos, sobre todo? Ucrania ya veremos, y desde luego no va a haber nada relevante en principio, nunca se sabe, pero hasta después de las elecciones rusas en marzo. Eso ya digo, salvo algo muy impredecible, ellos no tienen muy claro, los rusos. Es decir, no quieren una bajada de popularidad de Putin ante unas elecciones, haciendo una movilización, haciendo cualquier cosa. No se va a hacer nada especial. Eso no quiere decir que no esté pasando lo que ahora mismo está ocurriendo, que es que el ejército ruso sigue machacando constantemente y degradando al ejército ucraniano, que se encuentra ya en una situación bastante lamentable. Y por otro lado, tenemos, lo estamos viendo todos los días, es decir, los ataques a navajazo trapero limpio entre los dirigentes ucranianos, especialmente entre Zelensky y Zelensky y sus apoyos, ¿no? Entonces, con purgas, hasta con bombazos, en fin. Ucrania ahora mismo lo que estamos viendo es un proceso de descomposición que va a durar seguramente la mayor parte del año que viene, o todo el año que viene, pero que terminará en una derrota de Ucrania, y en unas condiciones muy duras que le va a poner Rusia a Estados Unidos, que al final es el que va a negociar, ¿no? Estados Unidos está buscando ahora mismo ya la salida, como sea, del conflicto, y la Unión Europea, aunque no lo digan, también. Lo que pasa es que en la Unión Europea están los más talibanes, como Ursula von der Leyen, que quiere seguir con el conflicto, y gente que le está diciendo ¿a dónde va usted, señora? Como Luis de Guindos, el vicepresidente del Banco Central Europeo, que había dicho, señora, no toque usted los activos confiscados al gobierno ruso para dárselos a los ucranianos, porque tenemos un problema de credibilidad a nivel mundial, y que van a salir los capitales corriendo en cuanto vean que hacemos este tipo de cosas, que es saquear los activos de un país soberano. Entonces, esas tensiones están ahí, y cada vez, ya digo, tanto Europa o la OTAN como Estados Unidos quieren deshacerse del problema como sea, e intentar lavar la cara y decir, echarle la culpa a los ucranianos, y decir, la culpa es de los ucranianos y tal, que no lo han hecho bien. Lo ideal sería, para Estados Unidos, obligar a Zelensky a que hiciera unas elecciones en marzo, a finales de marzo, y que ahí Zelensky se fuera, porque no se va a firmar nada con Zelensky, eso está claro, y pusieran a otro, que eso facilitaría el que ese nuevo presidente elegido democráticamente, en fin, entre comillas, más o menos diera un cambio de postura y dijera que hay que alcanzar la paz y tal. Pero esto ya que había que hacer territorios, incluso Arestovich en su momento ya reconoció hace tiempo que había que hacer territorios, que era inevitable. Es decir, que en el caso de Ucrania es... Sí, dime, José. No, lo de la cesión territorial, a tenor de cómo se están produciendo las declaraciones, parece evidente que va a acabar ocurriendo. Lo digo porque el propio Stoltenberg decía el otro día, ya en vez de hablar de que Ucrania debía recuperarse todo su terreno y que Rusia lo tenía fácil, que la idea era volver, ya se empieza a hablar de preservar al menos la unidad territorial ucraniana en Europa. O sea, una cosa como... Sí. De repente ha habido un cambio de concepto, que eso suele dar pistas a que la cosa no va a acabar como empezó. Pero al respecto de lo que se está comentando, Adrián y Dolores,
¿Vosotros veis tan claro ese cambio de figura? O sea, ¿veis que se vaya a cambiar a Zelensky antes incluso de hacer una paz? Y sobre todo, ¿veis que la negociación esté más cerca o, como dice Fernando, en una duración todavía de aquí a un año, más próximas a esas elecciones, más capaz de presionar en ese momento Putin a Biden? Yo creo que va a llegar un momento en que Zelensky no es interlocutor. Igual que Putin siempre ha sido el interlocutor por la parte rusa, Zelensky no. Y lo que se ha comentado aquí totalmente cierto. Yo hace un año que lo comentaba y además dije lo siguiente. Lo que se tenía que haber hecho es, antes de iniciar la guerra, o como decía Rusia, la intervención, sentar a Rusia, disuadirla, utilizar instrumentos básicos que se han utilizado y que han sido muy eficaces durante la Guerra Fría, porque al final va a haber una guerra, la guerra va a ser larga, va a haber muchos muertos para llegar a la misma conclusión, pero con una diferencia, con muchísimos muertos los muertos que se están produciendo tanto por parte ucraniana como por parte rusa. ¿Qué nos están diciendo ahora? Porque claro, hay que oírlo. No es que nos hemos equivocado sobre la infravaloración de Rusia, sobre el ejército ruso, sobre lo que podía resistir Rusia. Nos hemos equivocado sobre el hecho de que en un primer momento pues habíamos planteado la posibilidad de un golpe de Estado en Rusia, de la propia implosión de Rusia. Y claro, en lo que nos ha insistido muchísimo es que Estados Unidos está ahí, que la puerta diplomática entre Estados Unidos y Rusia siempre ha estado abierta, que Zelensky, pues bueno, estaba ahí, pero que los interlocutores en ese sentido eran Estados Unidos y Rusia, que el objetivo de Estados Unidos era neutralizar el alcance global de Rusia y que era lo que está haciendo Estados Unidos ahí. Entonces, cuando Estados Unidos consiguiese eso, que parece que lo está consiguiendo, importa muy poco en el sentido de geopolítica internacional, pues que Rusia se quede con un territorio de Ucrania que además Rusia considera que es completamente suyo. Dicho de otra manera, llegado el momento de la paz, llegado el momento de las negociaciones, esto lo dije ya hace un año, Zelensky y los propios ucranianos van a importar muy poco, porque la lectura de ese conflicto se ha hecho desde el principio en términos de geopolítica internacional. Adrián, al respecto de este asunto, sí. y os cambio el tercio. Sí, bueno, en principio estoy de acuerdo en que viendo la guerra de Ucrania, o entendiendo la guerra de Ucrania como lo que ha sido hasta ahora, es una guerra que hay que dar por terminada en el sentido de que Rusia la ha ganado, ¿no? Eso yo creo que está fuera de duda. El tema es, si empezamos a hablar de a partir de ahora qué, yo creo que las piezas de lo que está sucediendo encajan bastante en un tipo de argumentación que nosotros utilizamos bastante, que es la que no solo en Occidente, sino en la propia Ucrania, hay realmente dos sectores distintos, ¿no? Con dos posicionamientos distintos sobre qué hacer de ahora en adelante. Hay un sector que, aunque no le haga demasiada gracia, está dispuesto a llegar a un acuerdo con el fin de contener los daños y limitar esa ampliación del poder o de la influencia de Rusia en Europa cara al futuro. Es un aumento de la influencia que se va a producir inevitablemente, pero van a intentar una negociación que empiece lo antes posible, para minimizar ese daño. ¿Por qué lo antes posible? Pues porque ya estamos en una cuenta atrás. Rusia militarmente cada día se va fortaleciendo y Ucrania militarmente, no solo militarmente, sino social y políticamente, como he dicho, se va destruyendo. Cada día que pasa es más difícil la negociación para Ucrania y en mayor posición de fuerza está Rusia. El problema es que probablemente hay otro sector que no está dispuesto a aceptar lo que se puede visualizar como el posible resultado de una negociación de ese tipo. Tengamos en cuenta de qué estamos hablando. Estamos hablando de un Occidente, de una OTAN, que lleva aproximadamente 25 años desarrollando una estrategia de contención, vamos a decir, de destrucción política, si se quiere, de Rusia y de China. Bueno, porque ahora Ucrania pierda este conflicto, ¿se van a olvidar de esta estrategia? ¿Por qué pusieron en marcha esa estrategia? Tendríamos que pensar. Y es porque hay una élite occidental, vamos a llamarle Wall Street si se quiere, pero bueno, hay una élite occidental que se siente amenazada por Rusia y por China. Pero entonces ahora van a aceptar
no solo no haber conseguido debilitar a Rusia, sino una Rusia y China también, lógicamente, de la mano, ¿no? Con una influencia mucho mayor en el propio Occidente, va a resultar a partir de ahora. Bueno, pues ahí hay un sector evidente que no está dispuesto a aceptar este contexto. Y es muy posible que esto tenga que ver también con cómo se están moviendo las fichas dentro de la propia Ucrania, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en la figura de Zelensky, claro, Zelensky ahora a veces se le está pintando casi como, pues no sé, una especie de fanático que se está resistiendo a todos los movimientos que le están empujando hacia la lógica de la negociación. Pero esto no cuadra muy bien con la figura del propio Zelensky. Zelensky no tiene no es una figura ideológica, no viene del ala, digamos, más nacionalista, filonazi, no, ni siquiera moderadamente nacionalista. Él era un actor que fue de la mano de un grupo de oligarcas, fue catapultado hacia unas determinadas elecciones con un posicionamiento claramente oportunista. Esto, evidentemente, sí es cierto que modificar las posiciones de un presidente como Zelensky de un día para otro no es fácil, pero no responde su perfil al de un presidente que se atornille y se juegue la vida, como se estaría jugando, solo por sus ideas, por defender, digamos, esa defensa de Ucrania a toda costa. Responde más a que tenga el apoyo de importantes sectores que sí están apostando, no solo en Ucrania, sino en el conjunto de Occidente, por dar un salto adelante. Porque efectivamente, una cosa es que perder la guerra en Ucrania, pero otra cosa es el mundo. Y Ucrania al final se ha convertido en solo una pieza de este choque geopolítico entre Occidente y por un lado, y China y Rusia por el otro. Entonces, este sector está pensando en, bueno, aunque estemos perdiendo aquí, vamos a ver qué hacemos para contrarrestarlo de otra forma, sea en Oriente Medio, sea en el Pacífico o sea en la propia Europa. Bueno, con todo esto sobre la mesa y con esa última reflexión, que efectivamente Ucrania es ya solo esa pieza, no es ni siquiera... Cuando empezó lo hicimos de una manera muy grandilocuente y es verdad, nosotros seguimos al detalle todo lo que ocurre y lo seguimos contando, pero es verdad que el globo mediático suele tener mucho que ver con todo esto y se ha ido desinflando con este asunto, a pesar de que, insisto, nosotros siempre hemos estado muy al cabo de lo que en realidad está ocurriendo y de cómo se mueve todo, porque para nosotros la situación en realidad sigue siendo la misma y ahí sigue ocurriendo lo mismo. Más allá de que haya quien le haya perdido interés al conflicto, la realidad es que el problema es real y está ahí. Os voy a preguntar también por Bosnia, está hablando Israel en la ONU, pero me tenéis que dar un minuto, que voy para la publicidad y vuelvo. Adrián, Dolores, Fernando, un segundo y ya estamos de vuelta. Hasta ahora.